Hola, muy buenas. Soy José Salomón Perdomo y represento a la Escuela Superior en Banca Seguros y Actuaría y al Centro de Investigación en Matemáticas Económicas y Sociales. Dentro del concepto, digamos, de actuaría se refiere al análisis de los riesgos y cómo controlar los riesgos mediante los modelos de toma de decisiones. Así entonces es muy fundamental el análisis de la base de datos. Y el libro, por ejemplo, es interactivo. Por ejemplo, aquí entramos al concepto de las bases de datos, ¿verdad? Con el SPSS, cómo se construyen, con el Minitab, cómo se construye, y así varios paquetes estadísticos, SAS, OSIRIS, TSP, LISA, SISTAT, STAT, bueno, hay una gran cantidad de paquetes estadísticos. Así también, por ejemplo, presenta esa facilidad de regresar, ¿verdad? Así, por ejemplo, también dentro del concepto de bases de datos, el STAT, esos paquetes estadísticos para el análisis del riesgo. Así, por ejemplo, dentro del STAT, como si se acepta o se rechaza una tarjeta de crédito o si se acepta o se rechaza un crédito. Pero mediante el credit scoring, que son los métodos, por ejemplo, el logic, ¿verdad? Y, y el modelo Probit, aquí por ejemplo las variables cualitativas de este tipo de modelo, el modelo Logic en el Stata, por ejemplo, cómo se construye. Vean aquí el modelo, entonces presenta por ejemplo la edad, el género, la educación y si tiene digamos créditos en otros bancos. En base a eso, si se acepta o se rechaza variables binarias, se construye entonces este tipo de modelo para rechazar o aceptar créditos. Así también presentamos las tablas de frecuencias, videos para datos agrupados dentro de las medidas de dispersión, ¿verdad? Medidas de posición, presentamos los cuartiles, percentiles, otro tipo, digamos, de medidas de medida central, como la medida geométrica, videos presentados al respecto dentro de las medidas de dispersión, las variables, la varianza en la dispersión estándar, y dentro de las medidas de forma, los cubiertos de asimetría y cómo hacer gráficos, ¿verdad? Cómo, digamos, se estudian los videos con el CPS y el Minitab, por ejemplo. Aquí tenemos videos en YouTube al respecto y cómo entonces regresamos a tales conceptos dentro de los modelos lineales y no lineales sin el análisis del error. Solamente interesa cómo se calcula la parte, digamos, de los parámetros, cómo se calculan, ¿verdad? Entonces aquí el coeficiente de correlación, eh, videos de correlación lineal, coeficientes, digamos, de determinación, que nos dice, por ejemplo, eh, si los datos, si el modelo explica los datos, dentro de los modelos estocásticos, la regla de Laplace, y dentro de las tablas de frecuencia, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Está el concepto aquí, por ejemplo, presentamos dentro de los modelos de accidentes, lesionados y número de muertos. Y entonces, ¿cómo relacionar, por ejemplo, el número de muertos en función del total de accidentes y el total de lesionados? ¿Verdad? Entonces, aquí calculamos ese tipo de análisis que ya nos introducimos al concepto de las fallas de los sistemas. Y aquí, por ejemplo, el modelo que de Cook-Douglas también en los accidentes de tránsito, que es, por ejemplo, el número de muertos está en función de los accidentes elevado a un parámetro alfa y los lesionados en el tiempo t elevado a un parámetro beta. Se toman bases de datos, diga, aquí tenemos la base de datos en el SPSS, el concepto de elasticidad, y entonces aquí podemos entonces regresar al libro. Eh, lo más importante de estos conceptos es cómo construir la base de datos y a partir de la base de datos eh, hacer otros análisis, por ejemplo, para el curso gratuito en política económica, monetaria y fiscal, y tanto para el diplomado en banca seguros y modelos de actuaría. Gracias, muy amables.